Hola, Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿cómo andamos, cumpa? Tardamos un poquito, pero acá estamos nuevamente. Sí, sí, no tardamos mucho, pero hay días mejores y hay días que se tarda un poquito en entrar. Como en la vida, ¿no? Como la vida del cristiano, a veces se entra rápido y a veces se entra un poquito más tarde. Lo Pero importante es bueno, entrar. exactamente, exactamente. Bueno, hermosa mañana hoy, ¿no? Ya acercándonos, o por lo menos un poquito más cerca de, de la Semana Santa, ¿no? Ya estamos cursando cuarto domingo. Cuarto domingo, sí, de Semana Cuarto Santa. Sí, de... hoy es un día muy especial porque este fin de semana, o sea, hoy sobre todo 25, se celebra la Anunciación. Así que, Solemnidad de la Anunciación. O sea, dentro de 9 meses, exactamente, tenemos la Navidad. Está todo fríamente calculado. por eso, la Anunciación es una fecha muy, es una solemnidad que festeja la iglesia hoy, entonces es una fecha muy importante, también un acontecimiento muy importante porque es el fiat de María que cambia la historia de los cristianos, ¿sí? De la humanidad, la aceptación de María como madre y víctima también de Dios. Así que bueno, es también un día muy importante. Pero bueno, habíamos dicho, Sergio, que íbamos a hablar también un poquito del perdón, Ajá. digamos, hoy, porque la cuaresma es eso, ese arrepentimiento y perdón, porque Dios, como dice el Papa Francisco, no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos, nos olvidamos de pedir perdón. Entonces el perdón es fundamental en toda esta cuaresma, pero nadie, o sea, Dios nos perdona si nosotros pedimos perdón, ¿sí? Necesita nuestro arrepentimiento. Él quiere perdonarnos, pero está esperando nuestra iniciativa. Pero mira, hoy yo estaba, es exactamente así. Hoy estaba leyendo un poquito el libro de cabecera de todo católico, ¿no es cierto? Que es catecismo. El catecismo hay que tenerlo siempre, siempre a mano, porque yo sin el catecismo soy ignorante. Puedo leer la Biblia, puedo leer el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero necesito entender y justamente estos 2023 años de estudio de la Iglesia Católica nos enseña hasta dónde llega, cuáles son los límites y Ujú. cuáles son este, los fines del perdón. Esto está dentro de los sacramentos de la curación y es lo más importante en esta época, porque esta época, como dijimos la vez pasada, es una época de mucha reflexión, ¿no es cierto? Y también dentro de esa reflexión, dentro de, de lo que es la cuaresma, es el pedido de perdón, pero ese pedido de perdón no solamente exterior, que ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero el pedido que nos pide Jesús es nuestro cambio interno, la conversión, es decir, todas las macanas que hicimos, que el pecado, que digamos que el sacramento del bautismo no los lava, porque somos muy, muy frágiles, ¿no es cierto? Volvemos a pecar, se eliminan en principio a través del sacramento de la conversión, el sacramento de la confesión, sacramento del perdón, sacramento de la penitencia, que son todos los mismos nombres, sacramento de la reconciliación, ¿no? Lo que nosotros normalmente conocemos como confesión, muy importante. Ujú. No, sí, todas las lecturas de esta cuaresma llevan a eso, ¿viste? O sea, si uno ve la liturgia, todas las lecturas de cuaresma van referidas al perdón y a la misericordia. Sin ir más lejos, la del hijo pródigo, la de María la pecadora, o sea, con Simón, la de los hermanos, que uno primero dice que sí, después dice que no, eso bueno, habla de la conversión, de que uno al principio rechaza el pedido del Padre, pero después se arrepiente y va, y eso es lo importante. Todas las parábolas, la de la higuera estéril, por ejemplo, también, que si no producimos frutos, nos seca, digamos, se nos seca la savia, por decirlo así. Entonces, todas las lecturas de Semana Santa van referido a eso. Entonces, es como decíamos, un periodo importante donde hay que tomarse en serio, ¿sí? No es solo cumplir con las leyes, porque si no nos volvemos fariseos, cumplimos con lo exterior, vamos a las misas, cumplimos con los ritos, vamos al miércoles de ceniza, hacemos todo lo que corresponde, pero por dentro seguimos, como decía Jesús, como sepulcros blanqueados. Entonces,
La conversión tiene que ser en serio y tiene que ser interna, como vos decías. Y bueno, y Claro, aprovechar que Dios derrama muchas gracias en estas épocas, ¿sí? exactamente, claro que sí. De hecho, la conversión es una gracia de Dios. Fíjate lo que dice el 1431 del Catecismo, dice la penitencia interior, que es la más importante, es una reorientación radical de toda la vida. O sea, nosotros no es que vamos a ir a pedir perdón, a confesarnos por los pecados que hicimos, sino que tenemos que tener el firme propósito de no volver a caer en la tentación, de no volver a caer en las malas obras, ¿no? Eh, Fíjate vos, me perdí donde estaba leyendo, pero bueno, la conversión es un pasito más, ¿cierto? Está el arrepentimiento interior, pero también ese firme propósito de no volver a caer, porque si no, nuestra conversión o nuestra confesión se vuelve rutinaria y, y pierde su sentido. O sea, si hay algo que no debemos permitir es que eh, vayamos frente al sacerdote o ante el sacerdote, nos confesemos, nos compujamos de nuestros errores, pero al día siguiente ya estamos repitiendo otra vez. Somos humanos, somos débiles, pero dentro de esa conversión tiene que haber ese plus de tratar de mejorar, de volver a... Porque en definitiva siempre estamos lastimando a la iglesia como comunidad, ¿no es cierto? Como un todo nuestro. Entonces, ese plus tiene que estar, ese plus de no volver a repetir, porque si no es un ciclo interminable, vicioso y que tampoco nos hace bien a nosotros, ¿no? Porque de hecho tenemos que aprender de nuestros errores. ¿Te parece? Totalmente, totalmente. Bueno, pero en eso se basa toda la vida. O sea, la cuaresma, como habíamos Bueno, hablado, el significado de los 40 días, que significa en la Biblia nuestro paso por la tierra, como Israel a ver, por el desierto, y como los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto, también la cuaresma significa eso, ¿sí? Es toda nuestra vida de conversión. Pero bueno, la claro, cuaresma es un tiempo que la iglesia hace especial hincapié para despertarnos también un poco, donde también el Espíritu Santo nos da un poquito más de gracias para empezar ese camino de conversión, pero que no tiene que terminar con el domingo de Pascua, tiene que seguir durante toda nuestra vida, ¿sí? Porque decía Jesús, el que persevera hasta el final se salvará. claro, exactamente. Hay que tener muy en cuenta que nosotros vamos en este periodo de curación del alma, si se quiere, estamos yendo hacia el periodo que termina con el domingo de sábado, a ver, viernes de crucifixión, sábado de gloria, domingo de resurrección, ¿no? Termina y comienza a la vez la gracia santificante del Espíritu Santo, ¿no es cierto? A partir de ahí, a partir de que Jesús, eh, digamos, entrega su vida por nosotros, nosotros tenemos que ir preparándonos hasta ese día, pero tenemos que tomar conciencia de hacia dónde vamos en este periodo de Cuaresma. Vamos hacia la mejor gracia santificante de todo, que es justamente la entrega de Jesús. Por eso está bien hacer hincapié en esta Cuaresma. Como bien decís vos, la Cuaresma es de toda la vida. O sea, eh, nosotros vivimos para convertirnos, para mejorar, sobre todo para mejorar, para cambiar en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros ámbitos personales, interiores. Y es un trabajo que no solamente empieza el miércoles de ceniza y termina el jueves que celebramos la última cena, ¿no es cierto? Es de eso que vos dijiste de toda la vida es exacto, es así, la conversión, la confesión, ese arrepentimiento interior, esa aflicción del espíritu que dice, o el arrepentimiento del corazón desde todos los días, ¿no? Porque feo sería profesar una buena cuaresma, llegar terminar o culminar la Semana Santa y después el lunes siguiente seguir con nuestra vida débil, ¿no es cierto?, de corazón duro y endurecido, o sea, no tendría mucho sentido.
es un camino de toda la vida, ¿no? No, no, sí, por supuesto. Y aparte también saber que vamos a tener caídas, o sea, no creer que uno ya es santo en este mundo y no dejarse tampoco, eh, como es, desilusionarse o bajonearse cuando uno tiene caídas, ¿sí? Porque esas son tentaciones del demonio de creer que no lo vamos a poder lograr. Recordemos que Pedro, habiendo estado 3 años con Jesús y siendo ya la cabeza casi de la naciente iglesia, primero Jesús le dice, vete detrás de mí, Satanás, o sea, le hace un gran eh, reto, digamos, porque no entendía los planes de Dios. Y segundo, después lo niega, ¿sí? Pero bueno, supo con humildad humillarse y saber que somos frágiles, que es pecador, y bueno, y seguir con el camino y llegar hasta donde llegó, ¿sí? A ser el primer papa y la piedra fundamental de la iglesia. Entonces, también ante las caídas que podemos tener como humanos en nuestra vida cotidiana, no desalentarnos, ¿sí? Sino tomar aire de vuelta y volver a empezar, que un tropezón no es caída, sino es un empujón que tenemos que tener hacia adelante, ¿sí? Y sí, Pedro somos todos, ¿no? Pedro, inclusive después tuvo muchas caídas, pero tuvo unos arrepentimientos magníficos, o sea, porque era del corazón. Cada vez que Pedro se equivocaba, lloraba, se desesperaba, ¿no? Y bueno, de eso tenemos que aprender de la piedra fundamental, ¿no? Quiero aclarar unas cositas. Las obras posteriores, digamos, que al arrepentimiento interno, eh, son variadas y ayudan a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu a ir mejorando, ¿no es cierto? Que estas son la penitencia exterior, ¿no es cierto? Que son las obras que conocemos todos. El ayuno, la oración, el ayuno que está bastante olvidado, la oración es fundamental, nos acerca a la gracia de la penitencia, y la limosna, ¿no es cierto? La limosna abarcativa de muchas obras que uno puede hacer externas, ¿no? Pero repito, son externas, esas obras externas sin las obras internas no sirve para nada, porque vamos a estar como los fariseos, ¿no? Que No, hacen cosas para los demás, pero no para ellos mismos. Y eso lo claro, refleja como Jesús en su parábola. no, y claro, y viste que como le dijo Jesús, hagan lo que ellos le dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea, Claro, sería feo que nosotros también hagamos eso, que uno diga cosas muy bonitas, pero no las haga. Entonces, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea, no, la idea es que te imiten con el ejemplo, ¿sí? No solo con las palabras. O sea, que claro. uno sea ejemplo en las obras, no solo en las palabras. Y también eso que decías, que... eh, se me fue ahora lo que me estaba diciendo de los fariseos Fíjate, que fíjate hacían una cosas cosa. para... ahí me acordé que el Papa Francisco Ah, decía que de nada sirve que no comamos carne los viernes si nos devoramos a nuestros hermanos, ¿sí? Sobre todo claro, sí, con sí, las críticas, con la lengua, con las palabras, ¿sí? Con la claro. murmuración. Entonces, eso también son, como siempre Es decimos, un las ayuno virtudes, espiritual. claro, y las virtudes es la práctica de las buenas obras. Entonces, la cuaresma nos sirve para eso, para meternos a hacer práctica de buenas obras y que eso se haga un hábito, porque esas son las virtudes, el hábito en el buen obrar. Ahí se va generando la virtud. Entonces, somos animalitos, como siempre decimos, de costumbre. Entonces, si nos acostumbramos a obrar bien, después vamos a seguir haciéndolo. Si nos acostumbramos a no mentir, después se nos hace un hábito no mentir. Entonces también la cuaresma Sí, sirve para eso, para generarnos hábitos. Son 50 días que tenemos para practicar el hábito y que después se nos quede pegado, ¿sí? O sea, tenemos que hacer un esfuerzo hasta que se nos pegue el hábito, hasta que la virtud se nos pegue. Porque los vicios se nos pegan muy fácil, pero las virtudes no. Entonces tenemos que hacer el doble de esfuerzo. claro, nosotros tenemos que entender que el pecado original sigue trabajando, sigue, por más que estemos bautizados, pero sigue trabajando en nuestra vida diaria, esa desobediencia. Nosotros somos tan proclives a desobedecer que justamente, como vos decís, hay que estar tallando constantemente en las cosas buenas para que se hagan una práctica y eso es totalmente cierto. Somos muy fariseos en la vida nosotros también. Que hay que hacer ese mea culpa, ¿no? Pero con una buena mirada, ¿no? No castigando ni flagelándonos. Somos muy fariseos.
decimos muchas cosas lindas, pero internamente a veces, y eso es normal, pero tenemos que practicar. Claro, eso, y por ejemplo, el hábito también de pedir perdón, de agachar la cabeza, dar la otra mejilla, y eso por eso también a los chicos es importante enseñarles desde chicos esos buenos hábitos, ¿sí? Que uno dice pedir perdón, permiso, la buena costumbre, y ¿No? también el hábito de ir a la iglesia, de cumplir también con las leyes de Dios, porque uno empieza por eso, o sea, Dios nos puso primero las leyes y después la fe, porque sabe que somos nosotros, como decía, animalitos que necesitamos, como yo digo, que somos animalitos que necesitamos de una guía, o sea, de un poco de mano dura para obedecer, porque somos hijos del rigor, entonces por eso viene la ley, pero después Dios la modifica con la ley del amor, de la fe, que nos justifica. Pero bueno, pero primero estuvo la ley para que nosotros podamos empezar a caminar. Entonces, las leyes son importantes, pero quedan como letras muertas si no le damos el verdadero espíritu de la ley, que es lo que vino a poner Jesús. Exacto. Entonces, no hay que abolir las leyes. Él dijo, yo no vine a abolir las leyes, sino a darle cumplimiento. Entonces, también es importante cumplir con las leyes de la iglesia. Y la cuaresma tiene sus leyes, sus ritos que hay que cumplir, pero no olvidando el espíritu de la cuaresma. Y cumplir, le quiero agregar un poquito más porque dice mucho, ¿no? Que la iglesia exige mucho. No, la iglesia no exige nada. Esto de cumplir con las leyes, porque son leyes hermosas, o sea, no son leyes que nos van a truncar la vida, son leyes que nos van a enderezar la vida. Entonces, cumplir con la ley de Dios, cumplir con los sacramentos, cumplir con el camino que nos marca la iglesia es para nuestro bien. Y esto tenemos que entenderlo. No es algo forzado, no es algo que nos estén obligando. Encima, Dios nos da una libertad inmensa, la iglesia también sigue dándonos una libertad inmensa, entonces el cumplimiento ya se vuelve algo interior, ya es algo que uno tiene que elaborarlo, no está exigido, me refiero. Y es la conversión constante, ¿me entendés? Digo esto para aquellos que critican, que no hace mucho me decían alumnito, que me dejó pensando, cuando yo le decía, bueno, tenemos que comportarnos en la vida así, 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 y no se puede hacer esto y aquello. Pero no se puede hacer nada, me decía. No, la verdad que tenemos un margen muy amplio para hacer de cosas lindas. Lo que pasa es que por ahí lo que es muy, no sé, lo más pecaminoso a veces es lo que más atrae, lamentablemente. Bueno, Pero bueno, para eso está la conversión y la práctica y el pedido de la gracia en la oración, etcétera. no, y también entender un poquito lo que es la humanidad nuestra, esto que vos decías de la triple concupiscencia del pecado original, entender por qué somos débiles y por qué no todo está permitido. ¿Sí? O sea, si uno no No, entiende la base de la humanidad del humano y de la creación y de la redención, es muy difícil aceptar todo eso. Pero como vos decías, o sea, si uno ama a una persona, no le cuesta hacer las cosas. Vos cuando estabas enamorado, hacías las cosas más insólitas y no te pesaban, o sea, eran por gusto, ¿sí? O sea, le buscabas a claro, cualquier hora, comprabas regalos de cualquier tipo, no dormías, hacías un montón de sacrificios con gusto. Entonces, si uno está enamorado realmente de Dios, no tiene por qué pesar la ley no pesa, al claro, contrario. no, Eh, sí, sí. lo mismo que uno que es fanático del fútbol, los domingos para ir a la cancha va con gusto, espera los domingos contento, no es un peso que tiene ni una pérdida de tiempo. Entonces todo depende con el amor que vos le pongas a las cosas. Entonces lo que tenemos que tratar es eso, cuánto estamos amando nosotros, si es que nos pesan las cosas de Dios. Entonces ahí Claro, el error es nuestro, no de la iglesia. claro, claro. Bueno, entonces sería, digamos, un buen propósito en esta cuaresma pedir esa gracia del gusto por las cosas de Dios, por ejemplo, ¿no? Que nos haga ser más fuertes, que nos convirtamos, esta famosa conversión, volver hacia Dios. Claro, Adriancito, yo creo que siempre ya digo, se nos fueron. sí, ya estamos. Pero yo siempre digo, nadie se enamora de lo que no conoce. Entonces hay que conocer a Dios Ah, y claro, verdaderamente se lo conoce es en la Iglesia Católica. Entonces, como insistimos siempre, acérquense a la Iglesia. Nadie se hace santo solo, nadie se salva solo, como dice el Papa Francisco, estamos todos en la misma barca.
vamos todos al mismo lugar y Jesús fundó su iglesia para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, acérquense, ahí está la verdad, ahí está la comprensión, la sabiduría, como decía San Pablo. Así que no basta Con- solo con estudiar, Confiésense, pues, claro, necesitamos los perdón. sacramentos. Y los Ah, sacramentos están en la Iglesia Católica para santificarnos. Bueno, bueno, estamos, Sergio, sí. listo. Hasta la Bueno, próxima vez será que entonces hasta el viene. próximo sábado. Un Dale. abrazo. Buena Chao, semana chao. para todos. Chao, chao. Y